con otras áreas, programas de acompañamiento, cientos de colegios adoptados, pares académicos en Colombia y México y un gran número de docentes impactados. Ediarte deja huella. Forma parte de nuestra comunidad y síguenos en Facebook e Instagram. Escríbenos a nuestro correo serviciocliente@ediartesa.com. Ediarte. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Los saludo Buenas desde tardes. una muy calurosa Medellín, desde unos muy bonitos 31 grados que ya van bajando con la caída de la tarde. Les enviamos un abrazo maravilloso para invitarlos a participar en este último día, en nuestra última conexión de esta versión de Brújula del Maestro. Queremos que nos saluden en el chat, mientras van llegando esos otros compañeros que se van uniendo, que nos cuenten cómo les ha ido, si ya pudieron entrar a nuestro Google Classroom, si ya nos dejaron por allá su saludo, si ya visualizaron, por supuesto, las memorias de los dos encuentros que tuvimos la semana pasada, y si pudieron hacer los retos de escritura que les dejamos en nuestra primera sesión. Para abrir el día de hoy, y a propósito de este fin de semana que vivimos esa celebración internacional de las infancias, quiero compartirles un poema llamado justamente Infancia de José Asunción Silva. Esos recuerdos con olor de lecho son el idilio de la edad primera, con el recuerdo vago de las cosas que embellecen el tiempo y la distancia, retornan a las almas cariñosas, cual bandadas de blancas mariposas, los plácidos recuerdos de la infancia. Caperucita, Barba Azul, pequeños liliputienses, Gulliver gigante que flotáis en las brumas de los sueños, aquí tened las alas que yo con alegría llamaré para haceros compañía al ratoncito Pérez y a Urdimalas. Edad feliz, seguir con vivos ojos donde la idea brilla, de la maestra la cansada mano sobre los grandes caracteres rojos de la rota cartilla, donde el esbozo de un bosquejo vago, fruto de instantes de infantil despecho, las separadas letras juntas puso bajo la sombra de impasible techo. En alas de la brisa del luminoso agosto, blanca, inquieta a la región de las errantes nubes, hacer que se levante la cometa en húmeda mañana. Con el vestido nuevo hecho jirones, en las ramas gomosas del cerezo, el nido sorprender de copetones, escuchar de la abuela las sencillas historias peregrinas, perseguir las errantes golondrinas, abandonar la escuela y organizar horrísona batalla en donde hacen las piedras de metralla y el ajado pañuelo de bandera. Componer el pesebre de los hilos del monte levantados, tras el largo paseo bullicioso, traer la grama leve, los corales, el musgo codiciado, y en extraños paisajes peregrinos y perspectivas nunca imaginadas, hacer de áureas arenas los caminos y del talco brillante las cascadas. Los reyes colocar en la colina y colgada del techo la estrella que sus pasos encamina, y en el portal el niño Dios riente sobre el mullido lecho de musgo gris y verdecino helecho. Alma blanca, mejillas sonrosadas, cutis de nieve o armiño, cabellera de oro, ojos vivos de plácidas miradas, cuán bello hacéis al inocente niño. Infancia, valle ameno, de calma y de frescura bendecida, donde suave el rayo del sol que abraza el resto de la vida. Cómo es de santa tu inocencia pura, cómo tus breves dichas transitorias, cómo es de dulce en horas de amargura dirigir el pasado, la mirada y evocar tus memorias. Haciendo alusión a esa memoria, tal vez algunos en este poema recordaron esas travesuras, recordaron a la abuela, recordaron los cuentos o aquello que hacían de niños, tal vez a la memoria de la escuela, por supuesto, tan importante en nuestra vida. Muchas gracias, Victoria. Actividades de Classroom entregadas por allí, muy juiciosa, puntual y ordenada. Sandra, claro que sí. Vamos a compartirles de nuevo. Santi, ¿me ayudas, por favor, a compartir el link de Google Classroom? Recuerda, Sandra, y todos los que están aquí acompañándonos hoy, que directamente en Google Classroom pueden ingresar a la primera sesión y allí van a encontrar entonces las memorias de nuestra primera
conexión justamente con las historias, los cuentos, los documentos que compartimos. De igual manera en la segunda, y hoy al finalizar nuestra sesión aparecerá entonces también todo lo concerniente a nuestra tercera y última sesión de esta versión de Brújula del Maestro. Bienvenidos. Hoy les tengo sorpresas, sorpresas. Voy a compartirles mi pantalla. Como siempre, les tenemos invitados. Hoy tenemos un tema especial para cerrar. Empezábamos en nuestra primera sesión esa relación entonces con la magia, la fantasía, con los personajes, la importancia de los personajes, por supuesto, no solo en la escuela, no solo en la literatura, sino en nuestras vidas como maestros. Y empezábamos a tejer esa relación entonces con otras áreas. El pasado jueves vivimos también una sesión bastante especial donde compartimos con Laura Ateurtúa estos otros temas que nos incumben, por supuesto, y que nos preocupan en este momento en la escuela, que también se intensifican con la pandemia y en los que encontramos un refugio en la literatura. El día de hoy, Salir de la Escafandra nos invita entonces a esas reinterpretaciones del área de lengua castellana, ese camino a la consolidación de los proyectos integrados. ¿Cómo lograrlo? ¿Y qué es eso? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Será que yo, que soy licenciado en lengua castellana, o yo que simplemente tengo un interés, por supuesto, formativo, que hago parte de una institución educativa con un rol específico, si puedo realizar este tipo de proyectos? Hoy les traemos una experiencia maestra que nos va a ayudar a encontrar o a recorrer también esos caminos. Elinson López, Elinson, usted me hizo trampa. Ah, yo sí decía, ¿dónde está la foto? Necesito la foto, aunque Elinson muy juicioso ya va a encender cámara. Elinson, muy buenas tardes, bienvenido. Elinson es profesor de Ciencias Sociales, es magíster en Educación en la línea de Investigación y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Tiene experiencia de 8 años en el sector privado y 4 años en el sector público con la Secretaría de Educación de Antioquia como docente de aula. Promotor de lectura desde hace 14 años, ya saben por qué lo invitamos, porque está aquí, y en especial amante de la pedagogía crítica y de la enseñanza de los derechos humanos, y es justamente lo que nos quiere compartir el día de hoy. Bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, Ana, por esa presentación. Yo ya me estaba era como asustando con tantas flores que me echaste. No, 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 para nada, todo lo contrario, a disfrutar y a celebrar esas flores, querido, porque aquí todo este público está para escuchar, pero también para compartir sus experiencias en el chat. Así que vamos a estar muy atentos a la participación, porque por supuesto, Elinson, espero que como amante de la pedagogía crítica nos hayas traído muchas preguntas, más que respuestas tal vez. Pues ese es el objetivo, que quedemos cuestionándonos. Si cumplimos con ese objetivo, pues yo salgo muy contento porque más que respuestas, traemos es reflexión a partir de todo lo que les vamos a presentar. Por supuesto que sí. Quiero, Elinson, que empecemos entonces. Ya leíamos un poco en tu perfil esa experiencia tanto en el sector público como privado, que sabemos que aquí nos acompañan profes tanto de ambos sectores, de un sector oficial, digamos, un sector público, pero también profes de un colegio privado, de una universidad privada, preescolares también. También te cuento que nos acompañan de otros países, nos acompañan desde Perú, desde México, por supuesto desde Colombia, de muchas ciudades. Hoy no nos han saludado, entonces no te puedo decir quién nos acompaña, porque hoy están supremamente tímidos. Normalmente esta conexión empieza diciendo por aquí desde Sabaneta, por aquí desde Bucaramanga, por aquí desde Perú, desde tal parte de Perú o de México, pero hoy ellos están así como
muy tímidos. Entonces les vamos a quitar esa timidez. Mientras tanto, tú nos vas contando un poco cómo es esa experiencia desde, por supuesto, todos tenemos, digamos, un título que nos guía, pero que la vida también nos va trayendo por allí otros caminos para recorrer. Cuéntanos cómo llega la literatura a tu vida. Bueno, la literatura y más bien es esta misión que uno como que en la vida se va tomando, fue muy especial. Pues yo desde muy pequeño, mi mamá es docente, mi mamá fue docente ya pensionada, entonces en la casa siempre había eh, unos cuenticos, los cuentos tradicionales que conocemos, ¿cierto? Hansel y Gretel, que Caperucita, que bueno. Y ese fue como mi primer acercamiento en la casa, mi papá, obrero de una fábrica de cementos en el lugar donde vivíamos, que era el municipio de Santa Bárbara, Antioquia, y en ese contexto con mis abuelos también campesinos de Santa Fe de Antioquia y de Abejorral, tuve un acercamiento a la literatura más desde, y esa pregunta nos la hacemos mucho los promotores de lectura, que desde dónde viene del corazón, porque eso en realidad viene del corazón, y uno se pone a mirarse a sí mismo y encuentra que los abuelos por allá, no con el libro en la mano, pero sí con sus historias orales, fueron los que encendieron el fuego y las ganas como de aprender y de enseñar la literatura. Te cuento, Ana, que o sea, yo en la universidad estudié Derecho y Ciencias Humanas. Luego me di cuenta que tenía como una habilidad especial, era como en la enseñanza de los derechos, porque realmente no estaba ganando plata por el lado de defendiendo a las personas por allá en la fiscalía, sino que estaba ganando plata enseñando los derechos desde la literatura. Entonces yo dije, no, por acá es. Qué más maravilloso que uno poder hacer eso. Y se me vinieron presentando ciertas oportunidades en la vida, pero realmente me metí, ¿sí?, por decirlo así, en derecho, y a la vez, sin dejar pues la profesión originaria, entré a la Universidad de Antioquia a estudiar la licenciatura en sociales, porque también quería como, bueno, yo estoy en una ciencia social parado, pero ¿qué piensa la pedagogía de esa ciencia social? Que es de pronto lo que incurrimos algunos profesionales en ir a enseñar sin antes tener un conocimiento pedagógico que uno cuando es profesional no sabe que es tan importante a la hora de la enseñanza y del aprendizaje. Entonces ahí ya me quise como especializar en esa área. Mientras estudiaba en la universidad, pues hacía promoción de lectura a todas las edades. Desde los abuelos, que les encanta que les lean, era lo más maravilloso, sentarse uno con un abuelo leyendo un libro de literatura infantil. No saben el gozo que se siente para uno como lector y además para él escuchándolo a uno. Eso es una cosa maravillosa, impresionante. Me traes un recuerdo, Edinson. Perdón, ya. Me traes un recuerdo muy, muy bonito, y es que mi abuelo, que falleció de hecho hace un mes larguito, te cuento que amaba que le leyera a Tomás Carrasquilla. Le fascinaba que le leyera esas aventuras de Peralta, que tal vez algunos lo conocen y otros que nos acompañan desde otros países. Qué rico que conozcan. No les prometo que vayan a entender nada, tienen que venir a Antioquia para poder entender muchas cosas de Tomás Carrasquilla, pero esos cuentos con todo ese folclore, con toda esa cultura nuestra, mi abuelo era fascinado con que leyéramos en voz alta todos esos cuentos de Tomás Carrasquilla. Qué casualidad, Ana. A mi abuela también le encantaba muchísimo que le leyera a este autor antioqueño, porque ella en ese discurso encontraba las palabras que utilizaba cotidianamente allá en la finca. Entonces eso como que la llenaba a ella, como su lenguaje lo encuentra en autores tan importantes para Colombia. Le encantaba eso. Bueno, no se trata de la lectura de los abuelos, pero sí se trata de la literatura. Y es fabuloso que tengamos la oportunidad de hacer eso en la familia, y ojalá pues tengamos también la oportunidad de hacerlo en grupos de abuelos. Claro, Ana, ¿qué más les hablamos a los profes? No, contarte que ya nos están saludando por fin, ya se les quitó la pena. Por allá nos saluda Margarita desde Sabaneta, desde el padre Ramón Arcila.
También nos saludó Sandra desde Guarne, qué rico. Nos saludó Victoria desde Tabasco, en México. Y Jamie nos está ayudando en el chat el día de hoy. Ella está por allí súper concentrada en el chat mientras nosotros conversamos. Y nos hace una pregunta que ojalá nos vayan respondiendo. ¿De dónde les nace ese amor por la literatura? Mientras, Elinson, tú nos vas a contar otra cosita. Está bien, llega la pedagogía y ya la literatura estaba allí. ¿Y cómo encuentras entonces esas riquezas en la literatura para llevar al aula de clase? Bueno, al principio yo te voy a contar cómo me van pasando las cosas, porque yo, como tenía más experiencia en promoción de lectura que siendo profesor de sociales, y cuando llegué a los colegios, pues tuve que desempeñarme incluso en otras áreas que no eran las de mi conocimiento específico. Entonces, yo llegué como llegamos todos los profes al aula, como asustados al principio y con mucho entusiasmo y con el manejo del comportamiento casi, mejor dicho, casi nada. O sea, uno llevando las pedagogías activas, ¿cierto? Donde el estudiante es el que se mueve, el que conversa, el que habla, el que reflexiona, pero a veces llega uno a espacios donde es al contrario, las pedagogías activas apenas están dando sus primeros frutos, entonces tienen al estudiante quietecito, si conversa pues no es bien visto, si se para, no, pues el susto tremendo. Entonces yo empecé a tener mis primeras dificultades, o dificultades, no las llamémoslas oportunidades para ir mejorando. Tuve mis primeras oportunidades para ir mejorando con el comportamiento inadecuado, pues que yo no lo veía inadecuado, pero que en el colegio, en el contexto en el que estaba, sí era inadecuado ese tipo de pedagogías. Entonces, se apareció la idea maravillosa. Bueno, al inicio de la clase de sociales, vamos a entrar en la reflexión a través de la literatura. Los 4 minutos, 5, 6, los primeritos, les leía un cuento. Entonces yo me trataba de esforzar por buscar un cuento relacionado con el tema que iba a ver para ver si me los agarraba, me los atrapaba. Me refiero pues a la atención, me atrapaba en la atención al inicio para entrar como en la calma de la reflexión. O sea, para el control disciplinario pues que llaman en algunos colegios. Oiga, Ana, le cuento que esto empezó a funcionar de una manera maravillosa. Yo quedé impresionado. Yo al principio llevaba literatura. Entonces ya como el colegio privado en el que estaba era una confesión religiosa, entonces también empecé a llevar oraciones que me iba encontrando bellísimas, por ejemplo, la oración por la paz. Y yo encontraba que generaban el mismo efecto inicial. Y luego en algunos conceptos antropológicos me di cuenta que si atrapamos la atención en el primer instante con el texto y creamos un hábito, el comportamiento del estudiante va a tener como una posibilidad más abierta a los aprendizajes. Y eso decirlo en un colegio público es difícil. Y más en un colegio privado, son los mismos niños, pero con comportamientos o con hábitos diferentes. Pero en los dos generó algo maravilloso que incluso cuando no lo hacía los 4 primeros minutos, me levantaban la mano, profe, qué pena, usted todavía no nos ha hecho la reflexión. O sea, ya me exigían que yo les hiciera, que yo les llevara literatura. Entonces les aproveché y les llevaba poemas, cuentos, incluso hasta cuentos que traían groserías y bueno, con tales que ellos tomaban la literatura como en gozo, como el sabor, como que le cogieron la sazón, lo que llamamos nosotros en Colombia la sabrosura, como el amor por escuchar las historias. Y cuando ya creamos el hábito, ellos ya empezaban a exigirlas. Y después ya iban más allá y decían, no, profe, ¿cuándo nos vas a dejar entonces también leer? Pues porque vos siempre leyendo. Entonces ya me empezaban a exigir derechos de ellos también pueden expresar. Y eso me pareció muy interesante en todas las experiencias que tuve pues como profe. Y bueno, así fue como más o menos el acercamiento inicial. Genial. Ana. Elinson, quiero resaltar allí ese asunto del ejemplo y del hábito lector, porque ¿cómo te parece que Victoria nos cuenta que su papá le contó que por allá a los 2 o 3 años ella veía que su padre armaba portafolios de ventas de libros y que ella se sentaba en un banquito con los libros de cabeza?
que sus favoritos eran los de ciencias y que debe ser cierto que empezó a muy temprana edad porque a los 5 años ya sabía leer y escribir. Y nos cuenta Juliet que ese amor a la literatura nace también desde muy pequeña, gracias al ejemplo de sus padres, a la narración de esos cuentos, que por ejemplo su mamá, mientras lavaba la ropa, pues Juliet muy juiciosa allí se sentaba a su lado a leerle pequeños fragmentos de cuentos. Entonces, conecto eso que nos cuentas del hábito y del ejemplo con la historia de vida de Victoria y de Juliet que nos comparten. Y aprovecho para saludar Angélica del María Josefa Escobar, Alexander que nos saluda desde Bogotá, desde la nevera que yo creo que hoy en Medellín lanceamos bastante porque aquí tenemos un calor que parecemos en la costa sin mar. Muy bien, Ellinson. Ahora sí, muchas historias, muchas se tejen en la escuela y creo que todos pues estamos todo el tiempo buscando. Abre, no tienes micrófono. Santi, no, espera, yo también puedo hacerlo. ¿Ya? Sí. Súper, Ellinson, ahora sí. Te decía Ellinson que los profes todo el tiempo pues buscamos justamente, bueno, pero ¿qué leo y qué autores? Y ahorita nos decías que leías de todo y de seguro tienes un corpus muy grande porque pues dentro de 10 meses aproximadamente de año lectivo pues leemos muchas cosas. Cuéntanos cómo haces esa selección o cómo llegan a ti esos cuentos. Bueno, mi esposa dice que nunca la cito, que yo nunca la cito cuando resuelvo esa pregunta. Yo voy a empezar por ella. Muy bien, muy bien. Me parece muy bien. Porque ella es licenciada en lengua castellana y además como decir, su énfasis en el aprendizaje que ha tomado durante su vida también ha sido la literatura infantil. Entonces la mayoría, bueno, y otra cosa también tengo que citar, que tengo una niña de 10 años. Entonces, ¿qué le leemos desde el vientre? Le hemos hecho procesos de lectura desde el vientre. Entonces, ella es la que me ha traído la mayoría de los libros. Y ya cuando uno entra como en el rol de promotor, pues se encuentra con otros promotores y, oh Dios mío, ese libro existe, señor. Y eso es una cosa que uno cada día se sorprende, porque la literatura infantil y juvenil es muy amplia. Entonces, nos enseña muchas cosas y cada vez va en constante evolución a nivel de muchas temáticas. Pero la principal fuente, cómo llegaron esos libros, sí esa fue a través de mi esposa, mi hija, la motivación que nos daba nuestra hija para leerle los textos de acuerdo a lo que íbamos necesitando. Y cuando ya entramos en ese conjunto de amigos, porque uno ya se vuelve como amigo de los promotores de lectura, eso es una relación ahí muy extraña, pero hermosa, donde nos recomendamos unos libros y incluso nos decimos cómo trabajarlos, cómo abordarlos, o nos contamos las experiencias. Entonces, de ahí, de ese conjunto de amigos, fue donde nace, y de mi esposa y de mi hija, fue donde nacen los principales libros. Luego ya uno pues ya queda con duda y se va para la biblioteca y entonces encuentra también otros textos maravillosos que han estado ahí durante mucho tiempo y otros que han venido llegando como colecciones a los nuevos colegios que lo van enriqueciendo a uno. Y la relación con las relaciones son fabulosas. La relación con la bibliotecaria, con la profesora del lenguaje y con los profes que les gusta la literatura siempre va a estar en las instituciones, en nuestros colegios. Siempre habrá uno, dos gomoso de la literatura y que tiene un poco de conocimientos que los tiene ahí guardados, hay que ir a sacárselos. La mejor forma es hacernos amigos de ellos y luego nos cogemos con los conocimientos de la literatura que tienen nuestros compañeros, es decir, en relación con los demás. Es la mejor manera de cómo llegan los cuentos a uno. En estos Claro que espacios, sí. por ejemplo, es muy valioso porque uno va encontrando otros textos y así. Claro, Elinson, aprovecho y te cuento que Cata Sepúlveda nos hace una pregunta justamente que quienes no tuvieron la oportunidad tal vez de desarrollar esos hábitos de lectura
desde tan corta edad, nos pregunta que si en la adulta todavía se puede, en la edad adulta todavía pueden hacerlo. No, 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 eso es lo maravilloso de la literatura. Yo me asombraba cómo a mi abuela le gustaba cuando yo le leía a Ibar Dacol, y ella tenía 80 años y el libro era infantil y ella le encantaba que la masajeara mientras yo le leía. Y ella me decía, hazme masaje si me vas leyendo. A ella le encantaba como esas cosas. Lo que quiero decir es que uno es para cualquier edad, para cualquier edad. Lo único que tenemos que tener es el entusiasmo y las ganas y como unos objetivos de lectura, objetivos y también ir creando el hábito de un cuentico, bueno, una semana, un día, bueno, cada quien, ¿cierto? De acuerdo con sus tiempos, pero ir leyendo, o sea, no hay edad. Mi abuelita tenía 80, tranquila. Lo que pasa, Elinson, es que a Cata le fascina es que le leamos. Esa es la cuestión de Catalina. Pero también le gustan los masajes como tu abuela, no te preocupes. Mientras tanto te cuento, saludamos a Ruth desde el Instituto Técnico Comercial Restrepo y a Gilma también que nos cuenta algo muy bonito desde Bogotá. Dice que están con un sol radiante allá de milagro. Yo le creo porque en Medellín nos vamos a cocinar, o por lo menos yo me voy a cocinar, que soy como de tierra fría y que este calor me hace mucho daño. Pero entiendo que Gilma lo disfrute. Ve a Elinson por allá. Auxilio. Y nos cuenta Gilma: mi amor por la literatura nace con las novelas literarias, cuando vivimos los apagones años atrás y las transmitían en el radio. De ahí surgió el interés por visitar las bibliotecas y por buscar este tipo de textos. Qué bien. Claro que sí, yo creo, Elinson, también que además de la biblioteca, que de hecho la biblioteca escolar yo creo que necesita muchos empujones todavía, o en muchos lugares, por supuesto, es un pulmón de la escuela, en otros todavía no le han encontrado ese tesoro escondido, y en especial también en las bibliotecas municipales, y todos los espacios que tenemos para compartir, pero aprovechar, por supuesto, todos los eventos que tenemos relacionados con el libro y la cultura. En Medellín somos privilegiados porque tenemos muchos eventos en el año y porque nuestra fiesta del libro es gratuita. En otras ciudades hay ferias del libro muy, muy grandes, reconocidas a nivel internacional, tienen algún costo algunas veces, pero aprovechar esos espacios. Yo creo, Elinson, que compartimos una experiencia, una anécdota, y es conocer tal vez alguno de nuestros autores de literatura. Bueno, a mí no me gusta ponerle ese apellido infantil o juvenil, pero reconocer, encontrarnos con ese autor en esos espacios justamente de fiesta del libro, de compartir, de verlo, escucharlo, así sea hablar en su idioma natal y necesitar un traductor, pero estar ahí sentadito compartiendo un ratico con ese autor o que te firme el libro, yo creo que es indescriptible, y ambos tenemos como esa experiencia con Keiko Caxa. Sí, sí, cuando vino, yo como que no lo podía creer. Se siente como una cosa en el corazón cuando uno pues porque yo he trabajado mucho con los libros de Keiko, entonces uno conocerla es muy grandioso, y si tiene la oportunidad de tener el libro y que ella se lo firme y le haga su ilustración, pues le digo que uno queda es matado, porque ella es de mis autoras preferidas, la verdad. Y los libros que ella hace con las actividades que les vamos a compartir hoy. Hoy les quiero compartir una actividad con un texto de Keiko, ahorita que la mencionas, genera mucho impacto en todas las poblaciones también. Es un texto dirigido, pues, pensaría uno, a los niños, pero eso es una literatura universal, y en eso sí estoy de acuerdo, Ana. Es una literatura para disfrutar todos, para que todos disfrutemos. Entonces, ha generado mucho impacto los talleres de Keiko y de sus libros, y conocerla fue una cosa, mejor dicho, maravillosa. Es una abuela que uno quisiera abrazarla y que le explicara cómo hace para tener esa creatividad y esa sencillez, y para generar ese gozo con sus frases, con sus ideas, con sus letras. Me parece una autora encantadora, Ana.
Claro que sí, y ahorita la vamos a conocer con una historia. Yo me estoy como adelantando porque es que recuerdo un montón de cosas por allí. Y Victoria también recuerda, por ejemplo, que su abuela hoy a los 99 años disfruta que le lean El Principito y para ella es como descubrir nuevamente esa historia cada vez que la escucha. Yo creo que es como los niños, a mí me ha pasado mucho con un texto ahorita que mencionabas a Ibarra Col, con el señor José Tomillo, que yo sé que Cata, por ahí John, todos los que están por ahí me han escuchado contarlo y me han acompañado tal vez a colegios a contarlo. Y me ha pasado muchísimo que los niños son otra vez y vuélvemelo a contar hasta que ellos se lo aprendan porque aman al señor José Tomillo. Así que Sí. ese es otro autor, por supuesto, Ibar Dacol, pero Ellinson, yo sé que vamos a hablar del Rey de Reyes para ti, de Anthony Brown. Bueno, me gusta muchísimo como por mi formación en especial, en relación con las libertades, con los derechos, con el empoderamiento de las clases que han tenido dificultades a nivel histórico, porque quieren como transformar ciertas realidades que nos tocan, que nos tocan. Entonces, por eso me parece como tan bueno este autor y en especial estos dos libros que estamos viendo ahí. Él no, mejor dicho, no sé cuántos, pero pasa por ahí más de 50 obras espectaculares. Él es un artista que ilustra pues ilustra sus textos y siempre maneja como ciertas, hay que descubrir en la ilustración los mensajes ocultos que trae este maravilloso señor llamado Anthony Brown, un inglés, y miren las temáticas que aborda, o sea, con el hecho de yo ver la portada de este texto del libro de los cerdos de Anthony Brown, yo ya ahí de entrada yo veo que algo está como pasando como que extraño, ¿cierto? Como que algo pues hay que pasa ahí, ¿cierto? Porque la mujer carga con el esposo y con los dos hijos y uno se pone a ver las realidades de nuestro pueblo colombiano y uno se empieza a acordar cómo la mamá era la que trabajaba, venía a cocinar, era la que organizaba, le decía a uno qué hacer, o sea, cosas que en un inicio uno como que va pasando y va generando como que vayan perdurando, pero cuando uno entra en el texto a la reflexión como tal, entonces eso empieza a romper los esquemas. Y este autor lo que hace es una ruptura de modelos tradicionales. Una crítica fuerte solamente con ver esa portada, Ana. Claro que sí, y eso que, como dices, es solo la portada. Es Los, solo la portada. los Yo vamos no a sé, Ana, invitar a entrar a ese libro. qué pena, Ana. Yo no sé si le damos una leidita. A mí me parece que sería excelente para lo que queremos hacer. Claro que sí. Eh, para que empecemos como ahí en el chat, ¿cierto? A dar nuestras opiniones y a conocer más, porque este es como una gotica, como un saborcito de un conjunto de sabores que tiene Anthony Brown. Entonces, este librito nos va a abrir como la puerta a toda la crítica que él hace social, la crítica social. Bueno, y dice así, el libro de los cerdos de Anthony Brown. Ahí es muy bueno también apreciar las imágenes que van apareciendo. Vamos a hacer un análisis a ver quién logra observar algo como un mensaje oculto, como un mensaje oculto. Y el que logra observar el mensaje oculto, bueno, a través de las imágenes lo puede ahí expresar en una frase en el chat y cierto, y la leemos para que hagamos una interpretación así todos. Bueno, para Julia. Miren el color de esta, o sea, tremendo. Y también, no, yo no sé si a veces en la interpretación me emociona mucho, pero incluso observemos la puntuación. Pues que con la puntuación, solamente con un punto, ese autor como que lo pellizca a uno. Uy, bueno, dice así. El señor de la Cerda vivía con sus dos hijos, Juan y Simón, en una bonita, en una casa bonita, con un bonito jardín y un bonito coche
en una bonita cochera. Esto está mal hecho, pero voy a hacer punto. Aparte, en la casa estaba la esposa. O sea, ahí, vean, de entrada ya dan como una cosita en el estómago, como que, ay, aquí está pasando como algo. ¡Apúrate con el desayuno, querida! Le grita todas las mañanas antes de irse a su muy importante trabajo. ¡Apúrate con el desayuno, mamá! Gritaban Juan y Simón antes de irse a su importantísima escuela. Yo quiero invitarlos a todos a tener la mirada muy atenta, a vivir este libro con cada detalle, porque en este momento, si observamos, hasta el diario grita. Maravilloso, Ana, ese detalle. El diario también es como si le estuviera gritando a la mamá. Y uno cuando lee una obra de arte, porque estamos leyendo una obra de arte, debe sentir algo. O sea, el autor te debe llevar a sentir algo en el estómago. Y si lo sientes, esa obra te está afectando, como en este momento me está afectando a mí, porque ya me está poniendo como a respirar, como... Ya que se iban, la señora de la cerda lavaba todos los platos del desayuno, tendía las camas. Y un instante ahí, miren miren el color que le ponen a la jarra. O sea, de entrada, yo Cata digo, nos no, mejor dice, dicho, Cata aquí nos tiene lo que pasar dice, la algo, pues. jarra. Cata nos dice que la jarra, los colores de la corbata en las imágenes anteriores y por supuesto la luz que aquí cambia muchísimo. El rostro, Ellinson. Ah, ¿Dónde está el rostro de esa mamá? ¿dónde está el rostro? O sea, ahí nos quiere decir claro, que dejamos invisible a ciertos miembros de la familia, los invisibilizamos. O sea, el color de entrada, como que, no, mucho color, poco color, color ocre, como queriéndolo opacar a uno. Ay, pero le digo pues que sigamos. Pasaba, lo voy a contextualizar a nuestro territorio, pasaba la escoba por todas partes Sí, y se porque iba. pues no tenemos necesariamente aspiradora. Yo a veces en los colegios, en algunos contextos decía aspiradora y ahí se perdían porque, yo al último yo decidí fue nuestro contexto, adaptarlo ahí un pedacito, pues sin ir a maltratar ahí el libro, a escoba. Oiga, y pensaría uno que con todo lo que tiene en la casa, pues va a quedar en la casa. Y se iba a trabajar. Y miren ahí, no era a su importante trabajo, ¿no? Se iba a trabajar, punto. O sea, ay, Ana, seguí, pásame esas hojas que eso de leer a mí me... ¡Apúrate con la comida, mamá! Gritaban los niños todas las tardes cuando regresaban de su muy importantísima escuela. ¡Vieja! ¡Apúrate con la comida! Gritaba el señor de la cerda, y ahí no puedo leer porque se me tapó. Gritaba el señor de la cerda todas las tardes cuando regresaba de su muy importante trabajo. Tan espectacular. Y observemos aquí detalles. ¿Cierto? Y Es mi incluso, vámonos imagen más allá. favorita de este cuento. Ajá. El famoso, la famosa poltrona del papá. Observemos los detalles, observemos ese sillón, observemos ese papel tapiz, cómo está pintado. Y no les voy a decir la sorpresa. Espero que la vean, que si no, los estripo. Como así que tanto tiempo en este taller, ese detalle lo tienen que ver ustedes solitos. A ver, ¿será que nos quedamos? Porque es que yo no sé, Ana, de pronto de qué detalle, porque es que son múltiples detalles, es una cosa Ah, impresionante. por allá Incluso, Victoria ya nos dice, ahorita nos decía sombras, matices sombríos con la mamá, en este caso zapatos lustrados, impecables, pero Cata nos dijo, una sombra en la pared. una sombra en la pared y uno mira la sombra del sofá
mira la sombra de los zapatos y relaciona con la sombra, y es la sombra, ¿cierto? Con las luces que proyecta la ilustración, pues es la sombra de él, ¿cierto? Sombra de cara de cerdo, nos dice Lina. Marranito. Un reflejo de su interior, nos dice Victoria. Uy, eso es muy, muy diciente, Victoria, excelente como lo expresaste. Y sigamos para que generemos, ay, yo espero que no tengan mucha hambre. Ahí tenemos, ¿cierto? Ya sabemos quién vino a cocinar después de venir bien cansada. Y vamos viendo la metamorfosis, o sea, un cambio tremendo en cada detalle. Hay personas que quisieron observar este texto, cuando lo tengan en la mano lo van a disfrutar muchísimo, con lupa incluso, con lupa, porque es una cosa tremenda que uno con la lupa encuentra otros detalles. Y miren el color, el matiz cómo cambia. Tan pronto acababan de comer, la señora de la cerda lavaba los platos, lavaba la ropa, planchaba y guisaba de nuevo. Y aquí tenemos otra bien diciente. Mientras la mamá ya viene ocupada, vean aquí estos muchachos. Y el cuadro también es muy diciente, ¿cierto? La representación del machismo, ¿cierto? Ahí plasmada el duque, el emperador, el rey, ¿cierto? Va quedando, hasta el gato, hasta el Total, gato. hasta el gato bien conchudo. Claro que los gatos sí como que no han cambiado, esos se mantienen así todavía. Pero en los seres humanos sí podemos lograr transformaciones. ¿Y ya vieron el perro? No lo he visto. Ay, yo no había visto ese perro. Y la alcancía. La alcancía ahí está ya en forma. Siempre encontramos por ahí como la transformación. Una tarde, cuando los muchachos regresaron a casa, no hubo nadie que los recibiera. ¿Dónde está mamá?, preguntó el señor de la cerda cuando regresó a casa. Ana, si de pronto en el final ves que no alcancé a leer, ahí es tu entrada, ahí es tu entrada. Listo, listo. Eso está planeado todo. Todo está... Detalles, profes, más detalles. ¿Quién nos cuenta en el chat qué observan? Yo sé que lo digital, este es uno de los casos en los que lo digital no supera, por supuesto, a eso de físico, y los invitamos, por supuesto, a buscar este texto y poder ir, como nos decía Elinson, con lupa. Cata nos dice que la mamá se dio el día de descanso. Ay, ojalá. No, ya me tenía como estresado esa situación. Y eso que no me tocaba hacer todo eso. Total. Detalles, detalles por aquí, detalles por aquí, detalles por aquí. Muchos, muchos que observar. Y esta sí que tiene detalles, Elito. Ay, no, esa a mí me da como, ya ahí sí me disculpa todo el público, pero me da como una rabiecita interna que yo sé que Anthony Brown, eso fue lo que quiso generar, como que a uno le diera como piedrita. Desaparecer a la mujer en la foto, recortarla, es, o sea, el colmo. Y nos dice Lina que muchas figuras en forma de cerdo, botones, el prendedor que observábamos ahorita en el traje, y Ruth nos dice hasta el florero es un cerdito. el florero, estos instrumentos para mover los carbones también, y miren también ¿cómo se llama? La cerámica alrededor de la chimenea, otros cerditos. E incluso si observamos así minuciosamente, ahí sí cogemos la lupa, ajá, el papel tapiz, excelente, sí, y cogemos la lupa, todos esos detallitos que tiene el bordeado, igual, vean ahí otro que nos señala Ana, la carita del cazador,
la foto, no, ya está, es un conjunto. Yo no alcanzo desde acá, además que tengo como la miopía, pero en el lápiz también se observa como una carita. Sí, 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 sí. Ajá. Esa miopía, bendito sea mi Dios, pero sí, ahí la alcancé como. Ay, Dios santo. No la encontraron por ninguna parte. Sobre la mesa encontraron un sobre. El señor de la cerda lo abrió. Adentro había una hoja de papel. Ay, se siento como un fresquito, pero como que hay una. Son unos cerdos. Le dejo así. Y miren que ya la transformación, ya ni el señor de la cerda ya ni lo pudo disimular. Y seguimos con el papel tapiz que ha ido cambiando de esas rositas, de esos tulipanes, se va transformando y ya vemos claramente ese cerdito en el papel tapiz. Eso ya la patica, que ¿cómo le diríamos en palabras muy antioqueñas? Como muy de la región. La ¡Pezuña! pezuña. Juliet, excelente. La pezuña, acá los frijoles con pezuña, ¿cómo se me Esa es olvida? una palabra para enseñarle a nuestros amigos peruanos y mexicanos, la pezuña, que nos cuenten allá cómo le dicen. Supongo que le dicen pierna de cerdo, de chancho también. Patica de cerdo. Nosotros, pezuña. La pezuña. Vean ahí la pezuña del pobre, ya no pudo disimular la son unos cerdos. Y miren acá la transformación completa de la familia. Los niños ya son cerditos, el esposo. Y bueno, vamos a mirar si esto tiene, porque acuérdese que todo texto que vamos a abordar en el aula, pues va a tener una intencionalidad, ¿cierto? Esta intencionalidad es muy clara, muy diciente, el empoderamiento diría yo, que de la persona en la casa maltratada, ¿cierto? Porque en este caso pues es la mamá, pero también habrán casos, y lo sé que los hay, de hombres en la situación. O sea, aquí no interesa el género, interesa que haya una ayuda mutua. Y siguen los detalles. Sí, teníamos el reloj, teníamos también la luna. Ajá, muy bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dijo el señor de la cerda. Tuvieron que preparar la comida. Tardaron horas y les quedó horrible. A la mañana siguiente tuvieron que preparar el desayuno. Tardaron horas y les quedó horrible. Dios mío, qué desastre. Nos cuenta Cata que les tocó cocinar. Les tocó. Y dice la hora incluso a las 7 p.m. porque estábamos viendo el reloj. Ay, qué bien, ese Sí. detalle estuvo fabuloso. Y Juliet que nos dice que por supuesto siguen prevaleciendo esos pequeños detalles. Por aquí en esta mesa, por supuesto, pueden observar, además del mugre, del chiquero en el que ya tienen de por mesa, pues por supuesto también hay detalles. Ajá. Tenemos ahí muchos detalles en el salero, en la azucarera, etc. Al día siguiente y a la noche siguiente y al otro día la señora de la cerda tampoco estuvo en casa. El señor de la cerda, Juan y Simón trataron de arreglársela solos. Nunca lavaron los platos. Nunca lavaron la ropa. Muy pronto la casa parecía un chiquero. Cuando regresará mamá, gimotearon los niños después de otra horrorosa comida. Y yo qué sé. ¿Cómo voy a saberlo? Gruñó el señor de la cerda. Los tres se fueron haciendo más gruñones. Ay, excelente, Ana, maravilloso. Qué equipo, qué equipazo. Por acá tenemos, por supuesto, grifos de agua fría y de agua caliente, pero por ahí tienen su detalle. Que nos cuenten también por acá qué observan. Ay, mira por aquí. Ajá. En el mango de las ollas. Ahí podemos ver ya el chiquero que formaron. Y esa transformación tan tremenda que se dieron en un instante. Y al final me encanta porque también hace una relación con otros textos que él ya ha trabajado. Por ejemplo, atrás hay una sombra del lobo,
Y son textos que él va relacionando entre sí. En un texto puede aparecer otro texto de él y así, él tiene como esas relaciones fabulosas además. El lobo en la ventana. Dice Ruth que viene el lobo por ellos. ¿Será? El lobo y los tres cerditos. Los ¿Será que tres, sí? vea, por acá le tengo otro amigo. Yo porque Hasta no el veo perro. la mascota. Y eso que Hasta tengo el perro mascota. ya es un cerdo. Hasta el perro ya es un cerdo. Y ni qué decir del teléfono, pues. O de Ah, la no, no, no. lámpara. Y yo creo que hasta aquí, yo siempre, el perro cerdo, nos dice Lina, yo siempre le he buscado tantas formas, Elinson, a esta mancha en la ropa. Yo digo que ahí debo encontrar como tantas cosas. Sí, con ese autor uno nunca sabe, siempre que uno observa el texto encuentra cosas diferentes. Es una cosa sensacional. Yo muchas veces he abordado ese texto y mire hoy encuentro y cómo Ana me ayuda a encontrar otras cosas. Una noche no hubo ya nada para cocinar. No nos queda más remedio que buscar por todas partes algunas obras, gruñó el señor de la cerda. Y en ese preciso momento ¿Qué entró. pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ven ahí? Qué sombra hermosa. Y miren la posición en la que tienen tan indigna cuando entra la mamá, ¿cierto? No es una cosa fabulosa este instante. Y en ese preciso momento entró la señora de la cerda. Mucho desorden. Ya podemos ver mucho más clara esa imagen a la que nos invitabas ahorita, de ese rey o de ese noble allí en esa figura, pues, de perfil pintado, y ya vemos esa transformación, ¿cierto? También el juego de luz y de sombra. Ya estaban en esa oscuridad. Y por primera vez en el texto, la mujer aparece a todo color mostrando su rostro, a todo color mostrando su rostro con dignidad. Esta es una imagen que honra, como que da a esa raícita que teníamos antes, como la justicia, como si llegara, bueno, aquí, y mire la sonrisa que tiene también como, cierto, una mujer ya como empoderada, como reflexionó y bueno, vamos a ver a trabajar, incluso no los abandonó porque donde hubiera sido otra, pues yo no sé, pero los hubiera abandonado por esa actitud, pero ella vino a resolver cierto, a reconstruir en familia, a cambiar las situaciones. Por favor, regresa. Gimieron todos. La carita que tienen tan linda, vea. Por favor, primera vez que aparece también la palabra en mayúscula. La palabra mayúscula así con fuerza. Por favor, la primera palabra, por favor. Y miren qué belleza de obra. La señora de la cerda se quedó desde entonces. El señor de la cerda lava los platos. Juan y Simón tienden sus camas. El señor de la cerda plancha. Chao, que le pague. Todos ayudan a cocinar. Hasta se divierten. Mamá también está feliz. Y yo quedé un ratico. Ay, bueno, ya. Pero yo quedé un Les ratito. dañé la sorpresa. Ana, no, también eso estaba planeado, tranquilo. Ajá. Y Me entonces, emocioné, yo quería llegar a esta imagen. sí. Pero para que nos quede como en el texto, para que nos quede como en el texto, a pasar a la anterior, yo Dale, siempre yo trato mencionaba, como yo mencionaba. a mis estudiantes hacerle la pregunta, ¿qué es lo que tiene la mamá en la mejillita? Porque mire que está ya feliz, se siente tranquila, ¿cierto? A todo color, empoderada, una mujer empoderada. Los Y, ojos de Elinson, ajá, que no habíamos visto, esos ojos con esa claridad, con esa, por supuesto, luz. sí, con ese brillo hermoso. Y yo le pregunto, y hagamos la pregunta en ese instante, ¿qué significaba esa manchita que tenía en la mejilla? Y bueno, y salen en el aula muchas respuestas. No, que bueno, ustedes van a ver todas las cosas que salen
pero casi nunca sale la respuesta correcta. Mamá también está feliz. Y seguí a la otra, Ana, que esta me encanta también. Y a veces compone el coche, que pensaría pues desde esa visión como de machismo, ¿cierto? Pensaría que el carro lo arregla, no, señor, no, señora, también lo arregla la mamá. Maravilloso, esa manchita es una manchita de grasa para arreglar el carro. Y colorín colorado, este texto de Anthony Brown ha terminado. Me parece muy fabuloso para cuando esté trabajando, ¿cierto? Los derechos de la mujer, del empoderamiento de la mujer, del machismo, de las ideologías que siempre quieren como aplastar a los demás, o que los demás carguen, otros que no tienen solidaridad. Y estos días, Ana, aprendí una palabra hermosa, que también voy a citar a mi esposa, que se llama sororidad. Gane puntos. Sí, sororidad. Y la sororidad, pues entre el género femenino, es aquella solidaridad de ayuda mutua y de ayuda mutua. Me la aprendí estos días y ya va a ser de constante uso en los lugares en los que me encuentre. La sororidad. Por supuesto, Elinson. Cata nos decía, y quiero resaltar mucho eso, es una enseñanza impresionante, el trabajo en equipo, el comprender que en estos tiempos, por supuesto, debemos promover en nuestros niños desde muy temprana edad esa autonomía, ese apoyo en todas las actividades que se relacionan con nuestra propia vida, que en algún momento, claro, habíamos relegado, pero que muchas metodologías y muchas filosofías trabajan desde niños muy pequeños esa posibilidad de involucrarse en todas las actividades relacionadas con el cuidado del hogar y con el cuidado de sí mismos, por supuesto, porque creo que también culturalmente, como lo decías ahorita, ha primado entonces como que estas actividades son de niña y estas actividades son de niño, o que estas actividades no las realizan también los niños a corta edad, sino que eso lo deben hacer siempre los papás y en muchas instancias la mamá, o como ahorita también decías, en una inversión del rol, muchas veces el papá haciendo todo solo, la abuela, el abuelo, una tía, esa importancia de trabajar en equipo y de comprender que la casa es de todos, todos la habitamos y que por supuesto todas estas tareas deben estar directamente proporcionales, pues como con todo lo que podemos hacer nosotros mismos. Entonces, qué rico a través de una historia tan divertida, una historia que nos permite también jugar con todos nuestros sentidos, no solamente escuchar allí cómo la cuenta otro, cómo la narra otro, sino también desde lo visual, empezar a involucrarnos y hacer esa reflexión de qué ocurre al interior de nuestras casas, cómo funciona en tu casa, cuál es el rol que tienes, qué tanto haces o qué tanto dejas de hacer también. Bueno, muy bien, Ana. Yo aquí también tenía pues algunas de los dos textos, porque el otro sí no lo vamos a leer, pero lo vamos a trabajar, que nos puede ayudar en el aula. Como lo digo, todos los textos de Anthony Brown tienen un mensaje que es la transformación de la sociedad en algún aspecto, ¿cierto? El que sigue, un gorila, es un texto que se lo conocí a una profesora de primero. Ella fue la que me lo mostró, me lo enseñó, y ella lo utilizaba porque el libro, pues aparece en la primera página un gorila, después 2 orangutanes, y muestra el número 2 y 2 imágenes de los orangutanes, así hasta el número 10, pasando por diferentes primates. Entonces muestra 10 tipos de primates. Yo, a la medida que voy pasando las hojas, pues tapo el nombre del primate y le digo a los niños, bueno, ¿qué primate es este? Y ellos se esfuerzan y bueno, sí, dicen algunos, por ejemplo, los más conocidos, el chimpancé, sí, profe, muy bien, el orangután, sí, profe, pero ya cuando aparecen es que los colobos y algunos que uno, mejor dicho, ni siquiera ha escuchado, bueno, al menos el mandril, bueno, no lo ha escuchado, pero aparecen unos que no. O sea, uno tiene que saber mucho de primates para conocerlos todos. Entonces ahí la profesora de matemáticas
enseñando los números y las cantidades, y la profesora de ciencias enseñando los diferentes tipos de primates, finalmente van al profesor de ética y de sociales, porque la reflexión nos indica que así como en la naturaleza hay diferentes primates, pues somos una gran familia. O sea, el ser humano no lo saca del reino animal como tal, sino que nos hace sentir naturaleza como tal. ¿Para qué? Para que cuidemos nuestro medio ambiente. Y otro mensaje más poderoso, pensaría yo, en el texto, es que después él abre un abanico de diferentes razas del mundo, las diferentes razas del mundo. Entonces dice, somos una gran familia, y la gran familia es la diversidad que hay que enseñar en las aulas, porque hay de todos los, no he dicho todas las formas, indígenas, afros, judíos, o sea, llega y ilustra toda la diversidad, pues en parte, pues pensaría que todo, pues en parte, pero el mensaje que deja este libro es el respeto a la diferencia. Es una cosa maravillosa que podemos abordar en el aula desde diferentes áreas y con un mensaje altamente poderoso para la convivencia, porque pues sabemos que en Latinoamérica, tenemos ahí los amigos de México, sabemos que en Latinoamérica pues abunda la biodiversidad, la biodiversidad y la diversidad humana. Entonces tenemos, mejor dicho, en nuestra población un conjunto de personas con diferentes creencias, pensamientos, ideas políticas, ideas religiosas, ideas sociales, creencias de sí mismo, diferentes entre sí, y tenemos que aprender a convivir en el aula, porque al aula llegan todas esas diferencias, a convivir ahí en ese espacio con algunos bendecidos con 22 estudiantes, otros también bendecidos, como en mi caso, con 50 estudiantes, y tenemos que aprender a convivir con todas las diferencias que traemos de nuestra sociedad diversa. Ese texto es maravilloso para hacer entender a los niños que pertenecemos a una gran familia, a la familia humana. Como le decíamos ahorita a Elinson, no solo con los más pequeños, porque por supuesto partirá de la intención, tal vez con los primeros grados, desde las matemáticas, como bien lo enunciabas, desde los números, pero con los más grandes no lo tomaríamos directamente desde los números, pues que ya nos lo sabemos, sino desde estos otros aspectos, esa importancia de reconocer entonces todo lo que nos puede enriquecer un texto, de nuevo, sin ese apellido de que sea para solamente 7 años, 9 años, 12, 15, e incluso nos hacías una invitación muy bonita y es a ese trabajo colaborativo entre las diferentes áreas. Muchos profes de primaria, como lo es mi caso, trabajamos muchas áreas, unas áreas integradas, en mi caso por proyectos, que comparto varias áreas con mis estudiantes, pero también tenemos otros profes que comparten, por supuesto, con otros profes de otras licenciaturas, de otras áreas, que pueden aportar perfectamente y que podemos tomar entonces esto como un proyecto, empezar, partir desde allí, desde esta historia, que se convierta entonces en la manera en la que unimos dos o tres áreas para buscar ese conocimiento que puede partir justamente de una historia, de un cuento, de algo divertido, interesante, que nos acerca a ese hábito y a ese interés que ahorita estábamos proponiendo en nuestra introducción. Bueno, aquí les traje unas fotografías leyendo los textos que acabamos de leer. Pues me las cogieron hacia el descuido, pero yo me pongo a analizarlas. Y por ejemplo, cuando estoy leyendo el libro de los cerdos, miren las tres niñas como están ahí, como si estuvieran respirando, como Dios santo, qué belleza, o sea, destacando como, ¿cierto? Mínimo recordando a sus mamás, a sus abuelas, que llevan el peso del hogar, y como que ya no van a estar dispuestas a eso ya. O sea, eso ya no es con nosotras. O sea, vamos a trabajar en conjunto, en trabajo en equipo. Y me encanta, bueno, esa fotografía por eso que genera. Y aquí al otro lado derecho también estamos trabajando un gorila, así con la misma estrategia que les acabo de contar, que tapo el nombre y empiezan, ahí ya son unas edades como adolescentes o preadolescentes, y de igual manera, como dice Ana, es un libro que yo digo, pues llegó a mí por los niños y por el trabajo que hago con los niños, pero realmente es un libro para todos los disfrutamos. Y ahí están los niños atrapados
Yo cierro el libro y les pregunto y dejo que empiecen a decir cosas y ellos empiezan a hablar entre sí y a buscar y como buscando la respuesta a qué primate es. Y es muy divertido, o sea, llegar al joven, al niño, con la literatura es llegarle a la enseñanza con un gozo y ese gozo facilita como un motor para el aprendizaje. Es una cosa tremenda que tenemos que experimentar. Bueno, este lo traje especialmente para los profes que les toca enseñar, es que es una cosa muy difícil enseñar eso. A mí me costó mucho como cómo hacerlo, esa respuesta, pues se la resuelve la didáctica y yo agregando la didáctica a las ciencias sociales, no me enseñó cómo que el niño de sexto me dimensione la inmensidad, la grandeza del universo. Y este texto fabuloso es un cuento de Bertrand Russell que se llama La pesadilla del teólogo. Yo no sé, Ana, si lo podríamos leer. No tiene imágenes, es para escucharlo, pero el niño aprende a ver qué tan grande es el universo en el que vive y que el planeta Tierra es una cosita minúscula en ese cosmos, en ese universo gigantesco. Claro que sí. También lo conocí en un colegio en el que trabajé y daban una clasecita por allá cada 15 días de las constelaciones y del espacio y de los planetas. Y entonces ahí lo trajeron y miren que al uno relacionarse va encontrando como los textos. Por eso es bueno estar en comunidades del conocimiento porque uno ahí lo encuentra, va encontrando los textos. Ana, ¿qué me decís? Claro que sí, adelante. Yo sé que todos tenemos mucha sed de lecturas hoy. Bueno, Ana, si lo puedes proyectar o lo abro Sí, desde... sí, calma, calma. Yo en esto sí Calma, soy muy calma. intenso, Ana, muy intenso. Espérame. Se me Aquí nota, está. ¿cierto? No, no, no. Apasionado, apasionado diría yo. Bueno, y vamos aquí también va a ser una pequeña provocación, porque pues tampoco se trata de leerlo todo, pero para más o menos identificar en qué nos puede ayudar para que el niño se motive, la niña se motive, el adolescente, mejor dicho, uno crea como la chispita y ya después usted, profe, le digo que tienes que atajar porque ya no es como, bueno, hagan, bueno, esto genera como una chispa ahí. Cuando uno entra a un tema que es bien difícil a veces de comprender y entra con una reflexión desde un texto como este. Y dice así, solamente un pedacito. La pesadilla del teólogo. Pues claro, explico que es un teólogo porque casi siempre ese que lo he trabajado en sexto y en séptimo no saben todavía que es un teólogo, entonces descompongo la palabra, teo, Dios, logos, conocimiento y los llevo al estudio de Dios, quién lo realiza en la sociedad y les cuento, los sacerdotes, el padre, la hermana, yo el seminarista y bueno, hacemos como una relación dialógica ahí siempre en el texto porque se trata de una comunicación entre el estudiante y usted para que sea una cosa activa y constructiva. Y luego, ya cuando él tiene el concepto de teólogo, hay algunos que no saben que es una pesadilla. Creo que la gran mayoría sabe que es una pesadilla. Entonces, ahí mismo, es un sueño maluco que tuvo un teólogo. Pero eso ya de entrada, como que, ¿qué será? Y dice así: el doctor Tadeus, el eminente teólogo doctor Tadeus, soñó que había muerto y recorrido el camino que lo lleva al cielo. Sus estudios le habían preparado y no tuvo ninguna dificultad en encontrar el camino. Tocó a las puertas del cielo y fue recibido con el mayor escrutinio del que él esperaba. Solicito la admisión, dijo, porque fui un hombre de bien y dedicado mi vida a la gloria de Dios. ¿Hombre? Dijo el portero. ¿Y qué es eso? ¿Y cómo podría una criatura tan graciosa como usted hacer algo para promover la gloria de un Dios? El doctor Tadeus estaba sorprendido. Con seguridad, ¿puede usted ignorar al hombre? Debe ser consciente de que el hombre es la obra suprema de nuestro creador. Con respecto a eso, dijo el portero, qué pena, siento herir tus sentimientos, pero lo que usted está diciendo es nuevo para mí. Dudo si alguien aquí haya oído alguna vez de esa cosa que usted llama humanidad. Sin embargo,
ya que pareces estar inquieto, tendré la oportunidad de consultar a nuestro bibliotecario. Entonces ahí hacemos una explicación porque sabemos que algunos de nuestros estudiantes pues la atención todavía no la tienen bien. Entonces yo siempre trato de hacer como un pequeño resumencito muy sencillito para aquellos para hablar en diferentes lenguajes. Entonces, por ejemplo, algunos se me quedó con una pequeña explicación citado resumen. En otro lenguaje lo capturo otra vez y lo llevo al texto, lo llevo nuevamente al texto. Entonces, ¿qué nos están diciendo aquí? Que el teólogo soñó que estaba muerto y se dirigía al cielo. Y cuando llegó, el portero le dijo, ¿humanos? Pues yo aquí no conozco ningún humano. Y peor aún, ¿y hay un Dios que creen? No, pues la persona que lo atendió está sorprendido. Uno, desde su imaginario, pensaría que va y toca las puertas del cielo y le abre San Pedro. Y bienvenido, Ellinson, yo te voy a revisar cómo estás vos acá. Te ganaste el cielo, bien pueda. Pero el teólogo se sorprendió porque el que le abrió la puerta no era San Pedro, sino alguien desconocido, y lo peor aún, no lo conoce a él. Reflectores, ¿cómo es? Y voy a leer otro parrafito para que sigamos y para que quede la provocación. El bibliotecario, un ser globular con 1000 ojos y una boca, dirigió algunos de sus ojos hacia el doctor Tadeus. ¿Qué es esto?, le preguntó al portero. Esto, replicó el portero, dice ser miembro de una especie llamada hombre, que vive en un lugar, tierra. Tiene una extraña noción de que el creador presta un interés especial en ese lugar y en esa especie. Pienso que quizás usted pueda ilustrarlo. O sea, fue y llamó al bibliotecario y como vio a ese ser muy estresado, le pensó que el bibliotecario, por tanto, su conocimiento, mire que los bibliotecarios siempre manejan como el conocimiento en todos los textos, pues para ver si le podía ayudar. Y les cuento, vamos a dejarlo ahí, Ana, pero les cuento que el Señor, en la inmensidad del universo, no pudieron encontrar esa especie llamada humanidad. Y al final sucede algo fenomenal y espero que puedan apreciarlo. Son 2 o 3 hojitas para que vean lo interesante de ese texto, para que el niño dimensione qué tan grande es el universo. Bueno, muy bien, ahí les dejamos la provocación, Ana, en ese texto de Bertrand. Claro que sí, de eso se trata también. Por supuesto, ojalá nos diera el tiempo, Ellinson, para leer y leer y leer. Y yo sé que a todos los que están aquí conectados les fascina que les leamos, porque de hecho eso es lo que hacemos. Creo que también les hemos compartido esa pasión que Jamie y yo tenemos por la lectura en voz alta y les hemos compartido muchas historias. Así que ahí les dejamos la provocación para que ustedes también vayan tomando esa voz y ese cuerpo para ir a compartir con sus estudiantes. Y por aquí ya me dicen Tito y Pepita. Es un ganador, es un Total. ganador con los niños. Usted lee ese texto y ya todos los niños se enamoraron, todas las niñas se enamoraron del aprendizaje, de su aprendizaje. O sea, es una cosa que uno como profesor debe sentir después de leer ese texto. Ahí tenemos 3 cuentos divinos. El primero, pues nos va a servir, pues como buenos maestros, siempre nos gusta la investigación. Entonces, si tenemos metodologías de investigación en el aula, que me parece maravilloso partir de una pregunta de interés respecto al tema, incluso preparada por el mismo estudiante, y que el estudiante vaya y resuelva su pregunta a través de todas las fuentes. Este texto es bellísimo para iniciar el proceso de investigación, y ese que vemos ahí mejor dicho, es el cuento que tiene el nombre más largo del mundo. Sí. Y yo nunca había visto un cuento con ese nombre tan largo. Y lo que ven ahí es un topo, el topo. Y lo que ven en la cabeza del topo, pues no es un sombrero, es un popó. Y ese popó, pues él como es corto de vista, pues alguien lo puso ahí y él empieza a hacer un proceso de investigación por toda por toda la selva, pues por todo el lugar. Y empieza a preguntarle a un conjunto de animales: ¿has sido tú el que se ha hecho esto en mi cabeza?, le preguntó a la liebre. Y entonces la liebre le responde: no, un momentico, yo eso lo hago así. Y muestra el popó de cada animal, que es bien diferente, y así el topo hace un proceso de investigación minucioso, preguntándole a todas las fuentes de información que tiene a su alrededor para
llegar a la conclusión final, o sea, los resultados de su investigación. Es una cosa sorprendente. O sea, hay que leerlo, porque los niños Una cosa como que no, sorprendentemente escatológica. no, y los niños como que, Dios mío, pero ¿cómo va a tener un poco en la cabeza? Como que no les cabe eso en la cabeza, y es muy interesante para ellos. Y para uno también, porque así generamos como, ay, vamos a investigar las cosas. Me encanta. Tito y Pepita, un libro maravilloso que llega a mí, también por la relación con los demás promotores de lectura, fabuloso, impresionante, para ejercicios de escritura del verso, del poema, para trabajar la amistad, para trabajar las enemistades, para trabajar el bullying en el salón, porque pues yo la lectura la hago en 3 ámbitos. Uno, para trabajar las habilidades del pensamiento. Entonces hay algunos que requieren concentración, ¿cierto? Bueno, otros para trabajar las áreas o las temáticas que nos exige, por ejemplo, el Ministerio de Educación Nacional, en los derechos básicos del aprendizaje, trabajo también esa parte. Y también me gusta muchísimo trabajar la independencia del ser humano, pues la emancipación que llamaría Freire. Me gusta trabajar como los problemas sociales, siempre me gusta abordarlos pues, a través de la literatura. Tito y Pepita, fabuloso, súper recomendado, y tiene una segunda parte. La primera parte no la pude creer. Cuando llegó la autora Amalia Lowe y escribió la segunda parte, Dios santo, no. Ya, nos desmayamos. Asúmanlo suave y léanse primero este y no van a querer dejar de ir a comprar. Yo hasta lo fié. No tenía plata en el momento y lo fié, y la segunda parte, fabulosa. Y Elinson, calma, pausa. Quiero contarte que con Tito y Pepita, pues ya los profes van a tener la oportunidad de leerlo y van a encontrar también sus propias estrategias. Les contamos que en general pues se trata de una correspondencia que se empiezan a enviar estos dos personajes, y yo quiero contarles cómo lo trabajo yo. Lo que yo hago normalmente es leer el cuento hasta cierta parte y pedirles a ellos que hagan el resto, que se imaginen qué puede pasar allí, o que le escriban esa carta entonces de respuesta, que creen que respondió este personaje. Entonces, paro la lectura, hago también una especie pues de escritura creativa, de propuesta dentro de los niños de qué creen que responderían, cómo se resuelve esta historia, cómo dejarían ellos entonces como de pelear, porque ahí los ven bien rabiosos, y empezamos a conversar justamente y les hago pues como las hojitas para que ellos puedan hacer esas respuestas. La voy a desactivar por aquí, allá. Hago entonces esa pausa en la lectura, que creo que es una estrategia que muchos hacemos, Elinson, antes del final, así como ahorita lo proponías con el libro de los cerdos, como parar, conversar. Yo lo hago con la escritura para que ellos propongan su visión o su versión también de cómo finalizaría esta historia. Encantadora, Ana. También muchos profes están trabajando el inicio del verso, también lo han abordado, y también cuando están jugando, también al escribir, mandándose carticas del uno al otro, que eso también siempre causa sensación. Entonces también he escuchado que lo trabajan de esa manera. Casi siempre es creatividad. Bueno, Ana, continuamos. Yo creería que ahí vamos a tener que tener una segunda parte. Yo no sé esto por qué es tan emocionante. Ahí viene el libro que les decía ahorita de Keiko Casa, es encantador, Mi Día de Suerte, que se trabaja de una manera fabulosa, porque en este texto, si lo tienes bien organizadito, pues vas a traer un dulcecito, y en el mismo texto te va a decir el cerdito cuándo es el momento de alimentarlo. Entonces uno en el cuento, en la lectura, pues puede ir saboreando. Y luego hay otro momento en el que yo he llevado pañitos húmedos, entonces toman su pañito y empiezan a asearse, a limpiarse la cara, a limpiarse en el cuello, como si se dieran un baño. Y luego hay otro momento en el que se hacen masajes. Yo no sé, Ana. Yo sí sé. Vamos a preguntar en el chat, a ver qué opinan por allá. ¿Será que lo leemos? ¿Será que sí o los dejamos con las ganas y que vayan y lo busquen? Porque si no podemos por el tiempo, también podríamos decir como las estrategias para trabajarlo en el aula. Recuerden,
que tiene que producir algo, entonces produce sabores, produce también como que con la literatura hagamos cosas diferentes, como el hecho que es que de asearnos, porque el mañana el cerdito, entonces uno la oportunidad como Calma, de calma, no nos cuente pues el cuento así como tan mala loca, me da el favor, lo leemos, bien juiciosos, que aquí en el chat están que se explotan. ¡Sí! Bueno, entonces vamos a leerlo, sí, vamos a leerlo. Bueno, dice así mi día de suerte de Keiko Casa. Miopía no me deja ver ahí. Mi día de suerte. Un día, un hambriento zorro se preparaba para cazar su cena. Mientras se limaba las garras, lo sorprendió un golpe en la puerta. Pam, pam, pam. Preparándose. ¿Qué? Miren esa mirada, esas cejas me encantan como, ay, ¿quién será? Oye, conejo, gritó alguien desde afuera. ¿Estás en casa? ¿Ah? ¿Conejo? Pensó el zorro. Si hubiera aquí algún conejo, ya me lo habría comido en el desayuno. Y miren las imágenes, son grandiosas. El todo cazador. ¡Ay, no puede ser! Cuando el zorro abrió la puerta, vio allí a un delicioso cerdito. ¡Oh, no! Gritó el cerdito. ¡Oh, sí! Exclamó el zorro. Has venido al lugar indicado. Y enseguida agarró al cerdito y lo arrastró hacia adentro. Este debe ser mi día de suerte, exclamó el zorro. ¿Cuándo se ha visto que venga la cena a llamar a la puerta? El cerdito pataleaba y chillaba. Déjame ir, déjame ir. Lo siento, amigo, dijo el zorro. Esta no es una cena cualquiera, es cerdo al horno, mi preferida. Ahora ahora a la paila. No alcanzo a verlo. Me gusta más esa versión de la paila. En las Al letricas borradas, sartén. en las letricas borradas podemos improvisar. Ajá. Era inútil resistirse. Está bien, suspiró el cerdito. Lo haré. Pero hay algo que debes hacer antes. ¿Qué? Gruñó el zorro. Bueno, soy un cerdo. Lo sabes. Estoy sucio. ¿No deberías lavarme primero? ¿Mm? El zorro, yo quisiera comerme un asado bien limpiecito. Así que el zorro se puso a trabajar. Recogió algunas ramas, encendió una hoguera, cargó el agua hasta la casa y finalmente le dio al cerdito un magnífico baño. Eres fantástico para refregar. Es que esta versión, la versión de mi texto, que aquí lo tengo, dice, qué buen estregador eres, dijo el cerdito. Qué buen estregador eres, dijo el cerdito. Bueno, acá yo los pongo a, como se están bañando, entonces ahí vamos a tener la oportunidad de sacar el pañito húmedo y entonces ellos se van a hacer, se refrescan, se limpian y vamos a jugar como si se estuvieran bañando, es como jugando dentro del cuento. Entonces ya cuando están bañaditos, seguimos. ¡Listo!, dijo el zorro. Eres el cerdito más limpio de toda la región. Ahora, quédate quieto. Está bien, suspiró el cerdito. Lo haré. ¿Pero qué? Gruñó el zorro. Bueno, como puedes ver, soy un cerdito pequeño. ¿No deberías alimentarme primero para tener un poco más de carne? Se dijo el zorro a sí mismo. Ciertamente es bastante pequeño. Así que el zorro se puso a trabajar, recogió unos tomates, preparó unos espaguetis, ojalá no tengamos hambre, horneó unas galletitas y finalmente le dio al cerdito una magnífica cena. ¡Ay, qué buen cocinero eres!, dijo el cerdito. Y aquí le damos el dulcecito. Entonces ellos ahí van saboreando lo que va pasando, van sintiendo el cuento desde otras formas de cierto de sentir.
Ahí está, entonces toman el dulcecito y yo también los pongo a repetir. Entonces repiten después de mí, hoy, hoy, hoy. Entonces escuchan todas las voces ahí al final, hoy, hoy, hoy. Qué buen, bueno, aquí, qué buena cena, qué buen cocinero eres. Y ellos repiten, qué buen cocinero. Entonces así jugamos todo el tiempo para lograr conectarlos con su concentración. ¿Listo? ¡Listo! Dijo el zorro. Ahora eres el cerdito más gordo de toda la región. Entonces, para el horno. Está bien, suspiró el cerdito. Lo haré. Pero, ¿qué? Gritó el zorro. Bueno, debes saber que soy un cerdito muy trabajador. Mi carne es increíblemente dura. ¿No deberías masajearme primero para que tengas un asado más tierno? Yo sí quiero un asado más tierno. Así que el zorro se puso a trabajar. Y aquí es espectacular. Yo lo he hecho de dos maneras, dependiendo como del contexto en el que estemos. Con la mano derecha la hacemos hacia adelante, entonces tocamos la espaldita del compañero. Y con la yemita de los dedos vamos a hacer como los masajitos al compañero del frente. También lo he hecho cuando no encuentro como que a veces no se pueden ni siquiera porque se molestan, porque son contextos a veces muy pesados. Entonces ellos se van a hacer los masajitos ellos mismos en los pies. Entonces ahí ellos mismos sí hacen pasitos, pero la mayoría sí la hago como con el otro, para que entren como en relación con la espaldita del otro y se sienta como si estuvieran haciendo un masaje realmente. Y empiezo a decirles, entonces aquí me invento un conjunto de masajes. Entonces, así que el zorro se puso a trabajar con la yemita de los dedos, le dio suavecito en la espalda al compañero, entonces le empiezan a dar así. Entonces cada uno va haciendo masajitos al compañero y es fabuloso porque a lo último hay un respeto enorme, enorme y que además disfrutan la sensación de que el compañero les está haciendo como cositas en la espalda, que rayitas, que bolitas, que punticos, que golpecitos pequeños, etc. Entonces usted muy creativo va diciéndole, casi siempre indicarle con suavidad, con la yemita de los dedos, con la delicadeza. O sea, reiterarles como eso para el respeto de los demás. Listo. El zorro apretaba al cerdito y le daba golpes suavecitos desde la cabeza hasta los pies. Entonces aquí, hoy, hoy, hoy. Cuando usted solamente dice eso, ellos repiten, hoy, hoy, hoy. Todos contentos. ¡Qué buen masajista eres! Y todos lo repiten y todos ahí gozando. Eso es una cosa maravillosa. Bueno, dijo el cerdito. Pero continuó el cerdito, he trabajado muy duro últimamente, mi espalda está horriblemente tensa. ¿Podrías presionar con un poco más de fuerza, señor zorro? Sí, un poco más a la derecha. Ay, sí, así, así. Un poco más a la izquierda. Sí, así, por favor, así. Ay, muy bien, muy bien. Ahora un poco más a la izquierda. Ah. Qué comida tan sufrida la del pobre señor zorro. Señor zorro, señor zorro, ¿estás ahí? Pero ¿qué pasa acá? Ana, pasa. Pero el señor zorro ya no lo escuchaba. Se había quedado dormido, estaba exhausto por todo el trabajo. No podía ni levantar un dedo, mucho menos va a levantar una cazuela. Pobre señor zorro, suspiró el cerdito, ha tenido un día muy ocupado. Y enseguida, el más limpio, el más gordo y el más masajeado de todos los cerditos de la región, tomó el resto de las galletas y se fue para su casa. ¡Ay, qué baño! ¡Ay, qué cena! ¡Ay, qué masaje! Exclamó el cerdito. Este debe ser mi día de suerte. Y miren aquí, miren esta parte aquí tan interesante. Cuando llegó a su cabaña, el cerdito se asomó frente a su cálida chimenea. Veamos, dijo revisando su libreta de direcciones. ¿A quién visitaré después? Se ha atrevido. Uy, no. Y pásalo, Ana, pásalo que no ha terminado. Mírenlo en todo sucio. Otra vez haciendo la misma. Entonces aquí es un buen momento para decir, colorín colorado, este cuento se ha acabado, pero vence más la inteligencia a la fuerza. La de David y Goliat, la misma enseñanza, que hay niños que se sienten como muy débiles, pero son altamente inteligentes. Entonces es decirle, ¿cierto?
que la inteligencia siempre vencerá la fuerza. Ahí tenemos maravilloso, ojalá lo hagan. Genial. Es Lo genial. teníamos que leer, Elinson. Nos dicen por Teníamos. acá en el chat que está súper genial y Victoria nos dice que hasta se fue a preparar un café para poderlo disfrutar porque estaba maravilloso. O sea, ella te hizo caso con lo de los sabores. Yo creo que fue que la antojaste de pasta y de galletas. Y nos dice Cata también que es una muy buena combinación, muy estratega el cerdito. Muy inteligente, la inteligencia sobre la fuerza. Y aquí tenemos un ejemplito de cuando lo leo con, miren, los niños de la primera edad, miren los bebés que están ahí y miren las caras que tienen cuando leemos a Tito y a Pepita, porque es tan impresionante que es que solamente con ver, yo esta foto la amo, porque solamente con ver la cara de los niños están pasando fabuloso. O sea, el libro es impresionante. Y miren que no son son bebés, algunos. Y miren como o sea, disfrutando, cogí la atención sobre ellos. Hasta la mamá que está en el fondo está gozándoselo. Gozando, total. Y bueno, ya vamos al final, ya finalicemos con el pensamiento crítico que es de formación política. Tenemos unas series fabulosas en las que también le podemos contar a nuestros estudiantes para que sean reflexivos cómo detectar una dictadura. Vivimos en democracia, pero hay algunos elementos que pueden cambiar con el tiempo. Esos son fenómenos sociales e históricos que el niño aprenda a reconocer cuando está dentro de una dictadura, cuando no se le respetan sus derechos a través de la literatura. También tenemos algunas clases sociales que aplastan a otras, algunas formas de expresiones de lo humano que no son, ¿cierto?, del agrado de algunos y que tenemos que ir normalizando. El hombre también puede tener sus condiciones sexuales, la mujer también, es algo que tenemos que aprender a convivir a través de cuentos, también lo podemos trabajar. ¿Cómo puede ser la democracia? ¿Cierto? Son temas de formación política que la podemos llevar al aula a través de la literatura. Y de hecho, Maravillosos Elinson, también, maravillosos. hay otros textos, por ejemplo, frente a esta parte de diversidad sexual que decías, que se han dado mucho más en los últimos tiempos y celebramos eso, que aparezcan esas otras historias que nos permiten contar también de una manera muy bella esa diversidad sexual. No sé si conoces Rey Rey, por ejemplo, Maravilloso, maravilloso, que se que enamoró creo que de lo compartimos también en una versión pasada de Brújula del Maestro, que en algún momento lo mostramos también. Excelente, excelente. Sí, también hay Oh, otros textos. Bueno, sigamos acá para que no nos vamos. Bueno, y estos me encantan porque este de la composición es una historia narrada de un niño de 6 años que vive en una dictadura. Este libro fue inspirado en la dictadura de Chile de Augusto Pinochet y es maravilloso, maravilloso para reconocer las dictaduras y cómo lo vive un niño. O sea, es contada desde la historia del niño en la escuela. Es una cosa fabulosa para que nosotros también la contemos en la escuela y la inteligencia de los niños en situaciones políticas que de pronto uno pensaría que, no, ellos no saben para eso, no les interesan esas cosas y cómo el niño pues lo tocan esas situaciones en la sociedad. Maravilloso. El que sigue es encantador porque la calle es libre, son unos estudiantes que ahí vemos las casitas de laticas por allá en la periferia que no tenían acceso a una cancha y que se tomaban la calle como la cancha y empieza a hacer un conflicto en la comunidad y ese conflicto genera que se una la comunidad, que trabajen por sus derechos y que finalmente logren un espacio para la recreación y el deporte. Y es una cosa muy hermosa que nos habla de la historia de nuestro país y una historia un poco fuerte que hay que hablar, que no podemos seguir dejando por allá invisibles y son los desaparecidos. Lo que tiene que vivir una familia cuando una persona, un miembro de su familia, pues por la situación social, política, de violencia en Colombia, lo desaparecen y ahí tenemos Camino a casa de Jairo Buitrago con unas ilustraciones fabulosas, con unas situaciones sociales impresionantes vistas a través de los niños y cómo los tocan, cómo tocan a nuestra infancia estas situaciones. Maravilloso para abordar estos temas de pedagogía crítica en el aula. claro que sí, Elison, y hablábamos un poquito también bueno, son textos que ya nos exigen
un poco más de contexto. Ahorita nos mencionabas la dictadura en Chile, entonces reconocer, por supuesto, qué es una dictadura, cómo se ha manifestado, en especial pues en los diferentes países de Latinoamérica que la han padecido. Y por supuesto esta versión o esta mirada desde la escuela, poderla leer luego. Entonces tener con nuestros estudiantes ese acercamiento, por supuesto, a estas lecturas, pero que comprendamos también que no es solo leer por placer, que por supuesto es totalmente válido y totalmente necesario, pero que en este caso requieren entonces que conozcamos un poco más de ese contexto, que lo discutamos justamente dentro de la lectura para que pueda proponer o pueda lograr su cometido. Bueno, Ana, creo que eso no quisiera hablar más tiempo, ¿cierto? Tener otros momentos para que dialoguemos, para que conversemos entre todos. Ya se nos fue yo dije que eso era muy cortico, que yo necesitaba más libros y que más tiempo, y no, que de pronto en otra ocasión. Mentiras, Claro. Ana, muchísimas gracias a todos. Fue un placer compartir con ustedes la vida de la literatura en el aula. Ojalá tengamos otras oportunidades también de poder conversar, ya centrarnos en un autor o en la pedagogía crítica, que es muy grande y que estuvimos un instantecito muy pequeño, y que podamos también leer y compartir cómo lo abordamos en las aulas. También quedamos ahí como pendientes. Claro que sí, Elinson, de verdad, creo que todos quedamos antojados. Por aquí, Cata, en el chat, te felicitaba por ese tono de voz que es tan importante dentro de la lectura y los invitamos a todos, por supuesto, a ensayar esas voces, porque es que, ¿cómo habla un cerdito? Un cerdito no puede hablar de la misma manera en la que habla el zorro. Y eso es muy chévere porque ahorita mencionabas, Elinson, que muchas veces los estudiantes dicen, no, profe, pues usted siempre lee, no, ya me toca a mí. Qué chévere poderles dar en esa soltura, esa flexibilidad también de decir, bueno, lea usted el zorro, pero a ver, tiene que leer como un zorro, pues, como este zorro que está ahí pintado, no puede ser cualquier zorro, ¿sí? Eso también, esa es una estrategia muy interesante, porque por supuesto los involucra a ellos y los invita a pensar, bueno, ¿cuál es el sonido que debe producir? ¿O cómo leo esto? ¿Cuál es la entonación? Y nos invita mucho más a prestar atención. Ahorita decías el punto, la coma, todos esos elementos que están allí presentes y que por supuesto tienen una intención dentro de la lectura y que al leer en voz alta debo continuar con ella. Diana nos dice que muchas gracias, que con tu voz podría escuchar infinidad de cuentos. Así que, por supuesto, Elinson, espero que nos acompañes en una próxima ocasión. Como dices, tenemos mucha tela que cortar, muchas temáticas para compartir con todas las personas que se conectaron con nosotros hoy. Agradecerte, Elinson, por tu presencia. Jamie desde el chat nos dice que muchas gracias por estas maravillosas provocaciones, por conectar la lectura en voz alta como una de las estrategias vitales para justamente conectar la literatura con otros saberes. Creo que ese es el mensaje que hoy queríamos transmitir, que queríamos entregarles en esta brújula del maestro, de compartir, por supuesto, la literatura como ese medio que nos acompaña entonces sin importar cuál es nuestra área del conocimiento. Creo que todos hemos sido tocados en algún momento por la literatura y qué rico que nosotros seamos ese maestro que lleva esos libros, que lleva esas palabras, que lleva, por supuesto, no solo los cuentos, Elinson, ahorita nos hablabas de poemas, por supuesto, canciones, todo tipo de expresiones literarias y artísticas, porque si bien lo analizamos hoy desde el color, desde la luz, desde la sombra, desde algo que Ediarte ha compartido por mucho tiempo y es esa lectura visual, de ese no solo leer el texto, sino también buscar, escudriñar en esas imágenes que tenemos para compartir. Miren todo lo que pudimos ver hoy y como se los decíamos, esa invitación a buscar el libro físico porque es seguro, al tenerlo en sus manos van a recordar 1000 veces todo lo que hoy les dijimos y mucho más. Y sé que se van a reír donde lo lean y mucho más con sus estudiantes. Nos dice por aquí Ruth también que muchas gracias, que muy enriquecedora la charla. Juliet nos dice que gracias por la charla de hoy, por la invitación a la transversalización de saberes por medio de la imaginación, donde los cuentos son unas grandes herramientas.
Por supuesto, nos dice Jamie que la brújula de nuevo gira y que vamos a buscar nuevos rumbos para compartir con ustedes en la próxima versión. Gilma nos agradece, nos dice excelentes charlas. Alexander también celebra con un excelente espacio. Margarita, mil gracias por la charla de hoy, excelentes momentos. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias a Ediarte, a Casals, por la presencia siempre y por abrir estos espacios para que nos encontremos, para que compartamos esta pasión por la literatura. Gracias, Elinson, de nuevo. Les recordamos entonces a todos en el chat que deben registrar su asistencia en el link que Santiago acaba de compartirles, y les vamos a compartir también de nuevo el Google Classroom para que puedan ingresar, para que puedan encontrar allí toda esta información. Elinson, por favor, nos tienes que compartir todos esos otros cuentos que no pudimos leer hoy, porque esa es nuestra tarea, ir al Google Classroom a leerlos todos. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme compartir a mí, pues, como que el mensaje que llevamos hoy, ojalá se multiplique en las aulas y que tengan siempre una intencionalidad que es basada como en el gozo, en la reflexión, en la transformación del ser. Y bueno, pensaríamos que cumplimos la función generando una charla amena, con muchos conocimientos desde la experiencia y que se puede multiplicar. Muchísimas gracias por permitirme en esta oportunidad. Claro que sí, Elinson, feliz tarde y feliz tarde a todos. Nos vemos en una próxima versión de Brújula del Maestro. Bienvenidos siempre y un gran abrazo. Ediarte. La formación humana lleva en su esencia la sensibilidad y la creatividad. Por eso, en más de 30 años de experiencia, Ediarte se ha posicionado como una empresa internacional que ha impactado miles de escenarios pedagógicos, donde los protagonistas, niños y jóvenes, son más felices en sistemas educativos que les permiten pintar, danzar, cantar, actuar, jugar y crear. Generamos programas pedagógicos para inspirar la creatividad y la innovación, a partir de la educación artística y cultural. Convencidos de esta premisa, cada día construimos nuestro propósito superior, pedagogía artística que inspira a crear la cultura de comunidad de aprendizajes, que incluye planes de acompañamiento en un gran número de colegios de Colombia y México, e incursionando en otros países, tales como Ecuador y Perú. Rutas de investigación escolar y eventos académicos, a través de alianzas nacionales e internacionales con universidades, congregaciones y entidades artísticas. Y lo más importante, miles de niños y jóvenes que se han acercado a las artes con nuestros recursos didácticos. Liderazgo, creatividad, servicio, formación, trabajo colaborativo y sostenibilidad son nuestros valores. Gracias a que cientos de directivos y docentes reconocen las pedagogías activas como el pilar clave de lo formativo, reinventamos el libro de texto escolar, con un portafolio de servicios y productos que va más allá de una marca editorial y que hoy crece con ProArt, ProArte, programa en español e inglés de educación artística y cultural que innova el concepto de texto escolar. Creación Artística, un programa pedagógico de educación artística con énfasis en las artes visuales. Profundización de técnicas y modalidades artísticas con el programa modular Algo Más. Talleres artísticos, experiencias de aula. Aprendamos con proyectos de arte, basado en metodología de proyectos y competencias artísticas. Línea de textos con formatos de apoyo y personalización, que responde a las exigencias de currículos emergentes. Además, consultoría SAIPI y su kit didáctico Comencemos desde cero, soluciones artísticas institucionales para la primera infancia. Programas especializados para el aprendizaje de las artes desde la relación con otras áreas, programas de acompañamiento, cientos de colegios adoptados, pares académicos en Colombia y México y un gran número de docentes impactados. Ediarte deja huella. Forma parte de nuestra comunidad y síguenos en Facebook e Instagram. Escríbenos a nuestro correo serviciocliente@ediartesa.com. Ediarte.